festivales así de beneficio para los presos políticos, y en fin. Imagina morir en el escenario, a los 92 años, mientras grabas una telenovela infantil. Sin enfermedad previa, sin avisos, simplemente actuando hasta el último aliento. Esa fue la muerte de Libertad Lamarque, el 12 de diciembre del año 2000. Pero lo que pocos saben es que ese final épico fue apenas el cierre de una vida que empezó en la pobreza absoluta. Atravesó un intento de suicidio en Chile. Sobrevivió una cachetada política que cambió la historia de Latinoamérica y terminó conquistando un continente entero. Esta es la historia de la mujer, que pasó de recitar poemas a su padre en la cárcel, a convertirse en la novia de América. Si quieres conocer más historias fascinantes como esta, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ningún video. Todo comenzó en Rosario, Argentina, el 24 de noviembre de 1908. En un inquilinato de la calle Independencia, nació una niña que llevaba el nombre de otra hermana que había muerto antes que ella, Libertad. El nombre no era casual. Su padre, Gaudencio Lamarque, era un militante anarquista uruguayo descendiente de franceses, y ese nombre reflejaba su ideología política. La madre, Josefa Bouza, era una viuda española de Galicia que ya tenía 6 hijos de su primer matrimonio, cuando se casó con Gaudencio. Tenía 32 años y él 34 cuando nació Libertad. La pobreza no era una palabra en esa familia, era una realidad que se respiraba cada día. La casa familiar era un hervidero de ideas. Se escuchaba música, se leía, circulaban ideas políticas y tendencias artísticas. Gaudencio, trabajador de la hojalatería, expresaba sus convicciones anarquistas a través de pequeñas obras teatrales que representaban activistas gremiales entusiastas. Y en esas obras empezó a participar la pequeña Libertad junto a sus hermanos. Con apenas 7 años ya estaba actuando en compañías filodramáticas vinculadas al movimiento anarquista. Libertad creció en un ambiente donde el hambre era compañera habitual. Su padre pasaba largas temporadas en la cárcel por sus actividades políticas. Y fue precisamente en una de esas visitas a la prisión donde la pequeña Libertad, con apenas 7 años, empezó a recitarle poemas a su padre entre los barrotes. Ese fue su primer escenario. No había glamour, no había aplausos, solo las paredes frías de una cárcel y el rostro de un padre que veía en su hija algo especial. En 1920, con apenas 12 años, Libertad se integró a un grupo llamado Los Libres, donde actuaba en festivales sindicales. Un testigo de aquella época recordaría años después que era una niña de más o menos 12 años y que le tocó ensayarla. ¿Quién podría pensar que sería esa la iniciación de una carrera artística tan brillante? Durante los carnavales de Rosario, Libertad era premiada por sus disfraces. Su padre fabricaba las estructuras de hojalata y su madre las adornaba. La niña aprendió temprano lo que significaba ser reconocida, halagada por la gente. Participó en giras recorriendo ciudades cercanas y cantaba en sus actuaciones. El aplauso obtenido la llevó a memorizar canciones de moda y se convirtió en cancionista de esas representaciones. Pero el verdadero punto de inflexión llegó en 1923. La familia Lamarque estaba desesperada. Necesitaban un ingreso estable y Libertad, entonces con 15 años, era su mejor carta. Su padre le dictó una carta dirigida a Pascual Carcavallo, el dueño del Teatro El Nacional en Buenos Aires. En esa carta, la joven Libertad se ofrecía como dama joven y exigía 500 pesos mensuales para poder ir con mi mamá. La respuesta llegó con una contraoferta: 300 pesos mensuales. Era menos de lo que pedían, pero era suficiente. En 1924, con apenas 16 años, Libertad y su familia se mudaron a Buenos Aires. Se instalaron en la calle Paraná 254, donde su padre estableció su nuevo negocio de hojalatería con ayuda de sus socios Alberto y Armando Brandini. El Teatro El Nacional fue su primera escuela profesional. Ahí aprendió el oficio de actriz bajo la tutela de Carcavallo, quien le financió clases de teatro con el profesor Castronuovo.
Fue Salvador Merico y Olinda Bozán quienes notaron algo especial en ella. Un día, tras escuchar su interpretación del tango El tatuaje vestida de marinero, le pidieron que lo cantara en la obra La Porota. El éxito fue rotundo. El público quedó fascinado. A partir de ahí, Libertad incorporó otros tangos a su repertorio: Mocosita, Pato, La Comparsita, Langosta, El Ciruja. Pero fue Atorrante el que cantó cerca de 300 veces en el conventillo de La Paloma. En 1925, con apenas 17 años, fue seleccionada para intervenir junto a Isabel Figlioli en la obra Fruta picada con Florencio Parravicini. Era un agasajo para el príncipe de Gales con ocasión de su visita a la Argentina. Libertad compartía escenario con la realeza. En 1926, Francisco Canaro, uno de los grandes del tango, la descubrió y la unió a su orquesta. Con 18 años, Libertad grabó su primer disco con RCA Víctor. El 8 de septiembre de 1926, grabó la tonada Chilenito de Agustín Irusta y el estilo Gaucho Sol de Santiago Roca y Atilio Suparo. La compañía le pagó inicialmente 150 pesos por disco. Debía grabar uno por mes. En 2 meses le aumentaron a 300 pesos. Su carrera despegaba. En esa época, el tango era un género dominado por hombres. Las voces femeninas eran escasas y cuando aparecían eran criticadas. Libertad tenía una voz de soprano con un timbre agudo que no encajaba con el tango arrabalero tradicional. Era una soprano ligera con un rango vocal que iba aproximadamente desde el do central hasta el la agudo. Los puristas la criticaban duramente. Decían que su estilo refinado no pertenecía al tango verdadero. Pero ella no se detuvo. El escritor Pedro Ochoa publicaría años después, que fue en la década de 1930 cuando su nombre se sumó a la corriente principal del tango. Era la década de los cantantes. Y entre las mujeres, un selecto grupo de cancionistas ocupaba el centro de la escena. Azucena Maizani, Mercedes Simón, Ada Falcón, la actriz Tita Merello y por supuesto Libertad Lamarque. Ese mismo año de 1926, con apenas 18 años, Libertad conoció a Emilio Romero, un apuntador del Teatro Smart. A pesar de la oposición de su familia, se casaron rápidamente. El matrimonio fue un desastre desde el inicio. Romero era alcohólico, ludópata y violento. Pero de esa relación nació su única hija, Libertad Mirta, el 15 de noviembre de 1927. Libertad tenía apenas 19 años cuando se convirtió en madre. A pesar del tormento que vivía en casa, no dejó de trabajar. Siguió actuando embarazada y volvió a los escenarios pocas semanas después de dar a luz. En 1929, Libertad protagonizó El conventillo de La Paloma, un sainete de Alberto Bacareza, que narraba la vida de una niña llamada 12 Pesos, que vivía en una casa de inmigrantes. La obra fue un éxito rotundo. 1000 representaciones, 1000 noches en las que Libertad se paraba en ese escenario y hacía reír y llorar al público. Pero después de 2 años, tomó una decisión que sorprendió a todos. Renunció. Quería enfocarse en su carrera como cantante. Organizó una gira por Argentina y Paraguay con 3 guitarristas: Gregorio Rivero, Ángel Las Heras y Nicolás Ferrari. Recorrió el país cantando tangos con esa voz aguda que tanto criticaban los puristas, pero que el público adoraba. En 1930 debutó en el cine con una película muda llamada Adiós Argentina, dirigida por el italiano Mario Parpagnoli. Fue un proyecto caótico. Parpagnoli se las ingenió para filmar en un solo día todas las secuencias que requería el filme. Libertad pensaba que iba a tener varios días de grabación y calculó sus ingresos en consecuencia, pero no la volvieron a llamar y el cálculo de sus ingresos se esfumó. La película nunca se estrenó comercialmente, pero Libertad había probado el cine y quería más. Ese mismo año viajó por primera vez a Chile para actuar en una compañía de revistas, encabezada por Gloria Guzmán. Cantó en múltiples emisoras de radio como Radio Stentor, París y Splendid. Después vinieron giras por Perú. El nombre de Libertad Lamarque empezaba a sonar en toda Sudamérica.
El reconocimiento llegó en 1931. En un concurso benéfico organizado por la Municipalidad de Buenos Aires en el Teatro Colón, Libertad interpretó la comparsita y Taconeando. El público votó y el resultado fue contundente. Fue nombrada la reina del tango. Tenía apenas 23 años y ya era considerada una de las voces más importantes de Argentina. Derrotó a otras cancionistas famosas de la época como Rosita Montemar y Fedora Cabral, que obtuvieron el segundo y tercer puesto. En 1933 llegó su gran oportunidad en el cine. Protagonizó Tango, la primera película sonora argentina, junto a Tita Merello, otra leyenda del tango. Fue un evento histórico. Argentina ingresaba en la era del cine sonoro y Libertad Lamarque era una de sus protagonistas. Libertad se convirtió en la primera cantante en ser grabada para una película sonora en Argentina. Tras esa producción, Luis César Amadori la contrató para actuar al lado de Florencio Parravicini en una compañía de espectáculos de revista en el Teatro Maipo. Lamarque continuó trabajando en el Maipo hasta 1933, cuando voluntariamente suspendió su contrato para dedicarse completamente al cine. En 1934 fue elegida Miss Radio, según una encuesta realizada por la revista Sintonía. Obtuvo 57.483 votos. Era la más popular, la más querida, pero su vida personal era un infierno. Emilio Romero seguía maltratándola. Libertad se separó inmediatamente después del nacimiento de su hija, pero tardó 12 años en divorciarse porque el divorcio no estaba legalizado en Argentina en esa época. La situación se volvió insostenible. En 1935, mientras estaba de gira en Santiago de Chile, Libertad atravesó una profunda crisis personal. El maltrato constante, la imposibilidad de liberarse legalmente de Romero, la presión de mantener su carrera mientras criaba a su hija, todo se volvió demasiado. Un día, en un hotel de Santiago, Libertad tomó la decisión de terminar con su vida. Se arrojó por la ventana del balcón. Pero el destino tenía otros planes. Un toldo detuvo su caída, y ahí, en la calle, había un hombre caminando que amortiguó su golpe. Ese hombre era Alfredo Malerba, un pianista. Libertad sufrió menos daños, pero Alfredo salió lastimado en todo su cuerpo. Durante el proceso de recuperación, Libertad acompañó a Alfredo. Se hicieron amigos, luego novios, y años después se casarían. El hombre que le salvó la vida se convertiría en el amor de su vida, su compañero, su representante, su apoyo incondicional. Pero antes de ese final feliz, Libertad tuvo que enfrentar otra tragedia. Poco después del intento de suicidio, Emilio Romero raptó a su hija Mirta y se la llevó a Uruguay. Libertad enloqueció. A través de un operativo comando, ayudada por Alfredo Malerba, el músico Héctor María Artola, otros amigos y un abogado, marcharon hacia Montevideo con el fin de recuperar a su hija. Finalmente consiguió la restitución. Su vida continuó ya sin tales sobresaltos. Libertad se referiría a ese matrimonio con Romero como un error de juventud y un infierno. A partir de 1935, la carrera cinematográfica de Libertad explotó. Su consagración como actriz melodramática ocurrió luego de que protagonizara El alma del bandoneón, junto a Santiago Arrieta, donde interpretó algunos tangos de Enrique Santos Discépolo. Fue su primer papel dramático. Los críticos Manrupe y Portela definieron el filme como la ópera prima de Soffici al servicio de Lamarque. Luego fue contratada por José Agustín Ferreira para encabezar 3 películas que la convertirían en leyenda. En 1936 filmó Ayúdame a vivir, donde además fue argumentista. El guión narró las desventuras románticas de una joven y recogió experiencias personales de la propia Lamarque. Durante el rodaje, tuvo que abandonar el set durante un mes debido a una crisis personal que la dejó sin voz. Logró volver recuperada luego de un descanso en las sierras de Córdoba. En la película interpretó Canto a la vida, Arrepentido, Tu cariño, y la canción que le dio título al filme, Ayúdame a vivir. La historiadora Estela dos Santos señaló que con Ayúdame a vivir,
fundaron algo así como la ópera tanguera cinematográfica. El director, José A. Ferreira, evocó luego que ahí Libertad operó el milagro de conquistar el Pacífico para la cinematografía argentina. La película recibió críticas negativas por parte de la prensa, que la consideraban demasiado melodramática, pero tuvo un éxito rotundo en cuanto a público, incluso por encima de películas norteamericanas. Durante su estreno en el cine Monumental, el público que se aglomeró a la salida comenzó a mover el automóvil en el que se trasladaba Lamarque. En Cuba, el filme llegó a ser tan popular que se convirtió en un fenómeno cultural. En 1937 filmó La ley que olvidaron y en 1938, Besos brujos, donde estrenó la canción compuesta por su nuevo compañero, Alfredo Malerba. Besos brujos se convirtió en uno de los clásicos de su repertorio. Esas 3 películas con Ferreira le dieron popularidad en Argentina y el resto de América Latina. En 1938 también filmó Madreselva, dirigida por Luis César Amadori. Ahí estrenó los tangos Madreselva y Canción de Amor, ambos compuestos por Francisco Canaro y Amadori. La canción Madreselva, con música de Amadori y letra de Canaro, se convertiría en otro de los grandes éxitos de su carrera. El crítico Claudio España, analizando su actuación, señaló que nunca se había lucido tanto y que Amadori, si bien la vistió y peinó con dedicación y belleza, no llegó a quitarle cierta expresión levemente arrabalera y un poco aplanada en su deliciosa dicción, propensa a los grititos histéricos, y no precisamente durante las canciones, que interpretó siempre como los dioses. Ulises Petit de Murat coincidió y manifestó que jamás se lució tanto como en Madreselva. En 1939 filmó Puerta Cerrada, donde interpretó La Morocha. Tanto Madreselva como Puerta Cerrada fueron presentadas en Francia con notable éxito y elogiadas durante el Festival de Cine de Venecia. El periódico italiano Mattino d'Italia, en su edición del 28 de septiembre de 1941, calificó a Lamarque como una actriz que no admite comparación con muchas estereotipadas del cine norteamericano. Tiene cualidad de temperamento. Europa había descubierto a Libertad Lamarque. Las películas siguieron. En 1939 también filmó Caminito de la Gloria. En 1940 La Casa del Recuerdo y Cita en la Frontera. En 1941 Una vez en la vida. En 1942 Yo conocí a esa mujer. Por esa época había obtenido una ganancia salarial equivalente al valor de 19 vehículos Ford por 3 películas. Era rica, famosa y adorada. Sin embargo, sus últimas producciones con Argentina, Sonofilm, no tuvieron el éxito esperado. Atilio Mentasti, el productor, llegó a decirle a Alfredo Malerba: «Libertad está acabada». Según la propia Libertad, ninguna dejó pérdidas, pero no tuvieron el éxito deseado. Le ofrecieron menos dinero para celebrar un nuevo contrato. En lugar de aceptar la oferta, Libertad optó por trasladarse a los estudios San Miguel en 1942, bajo una propuesta de Miguel Machinandiarena, que le ofreció una suma de dinero apenas menor, pero más libertad creativa. Su primera película para su nueva compañía fue En el viejo Buenos Aires en 1942, dirigida por Antonio Momplet. El filme se basaba en la epidemia de fiebre amarilla de 1871 y recibió buenas críticas. Ahí estrenó la tonada Pito Juan. Según Lamarque, fue una gran producción que me dio la oportunidad de mostrarme actuando y cantando diferente. Su contrato con los estudios San Miguel marcó también su paso al género de la comedia, en el que nunca había intervenido. En 1943, protagonizó Eclipse de Sol, dirigida por Luis Zaslavsky, para la cual debió cambiar la tonalidad de su cabello a rubio platinado. De acuerdo a La Nación, la actriz se halló cómoda y desenvuelta. En 1944 filmó El fin de la noche. Y en 1945 llegó la película que cambiaría su vida para siempre, La cabalgata del circo, dirigida por Mario Soffici. El elenco incluía a Hugo del Carril y a una joven actriz que empezaba a llamar la atención: Eva Duarte. Eva era la novia del coronel Juan Domingo Perón.
un militar que estaba ascendiendo rápidamente en el poder político argentino. Eva Duarte tenía un papel secundario en la película, pero se comportaba como si fuera la estrella. Llegaba tarde al set, interrumpía las grabaciones para atender llamadas telefónicas de Perón y exigía atenciones especiales. Libertad, que era la protagonista indiscutible y una profesional rigurosa, empezó a molestarse. La tensión crecía cada día. Un día, Eva llegó en un auto oficial con chofer del Ministerio de Guerra, mientras Libertad había llegado a pie desde la estación de tren, caminando por un camino de tierra. Libertad estaba vestida y lista para filmar desde las 9 de la mañana, con el corsé puesto, sin atreverse a comer por si Eva aparecía en cualquier momento. Pero Eva llegó a las 4 de la tarde. 7 horas de espera. Cuando Eva bajó del auto, Libertad la esperaba. Según las leyendas populares que circularon durante décadas, le dio una cachetada que quedó grabada en la historia de Argentina. Pero Libertad siempre negó esa versión. En su autobiografía, publicada en 1986, escribió: "No hubo tal cachetada. Yo ofendí a Eva Duarte. Lo que sí admitió fue que le hizo una reverencia exagerada, burlona, doblándose en dos todo lo que le permitía el corsé, y le dijo con furia desde el alma: 'Buenas tardes'". Eva se frotó las manos, nerviosa, y solo atinó a decir: "Bueno, vamos". Ese gesto, esa reverencia cargada de ironía y desprecio, fue suficiente. Eva no olvidó. Y cuando Perón llegó al poder en 1946 y Eva se convirtió en la primera dama de Argentina, Libertad descubrió que no podía trabajar. Los contratos desaparecieron. Las puertas se cerraron. Miguel Machinandiarena, el productor, le informó que le habían puesto la tapa, una expresión que en la jerga peronista significaba estar proscrita, vetada, borrada. Cuando Libertad intentó regresar en 1947 tras la muerte de su padre Gaudencio, comprobó que el veto era real y absoluto. No había trabajo para ella en Argentina. La mujer más famosa del país se había convertido en una paria. En 1947, Libertad tomó la decisión más importante y dolorosa de su vida. Se fue a México. Tenía 39 años, una carrera consolidada en Argentina, y tuvo que dejar todo atrás. Dejó a su hija Mirta, que entonces tenía 19 años, al cuidado de sus abuelos en Buenos Aires. La separación fue devastadora para ambas. Aceptó un contrato para filmar en México. Su debut mexicano fue en Gran Casino, una película dirigida por Luis Buñuel, donde compartió cartel con Jorge Negrete, una de las estrellas más grandes de México. Para esa película, Libertad convocó al compositor Enrique Santos Discépolo para que dirigiera un tango titulado El Choclo, que tuvo una amplia repercusión. Discépolo señaló posteriormente que accedía a lo que me pedía Libertad, asegurándome que solo era para un pasaje de la película. Gran Casino fue un fracaso comercial. Buñuel mismo admitió que pese a las dos grandes figuras, la película solo obtuvo un modesto éxito. Entonces, se me castigó. Permanecí 2 años y medio sin trabajar. Vivíamos del dinero que nos mandaba mi madre. Pero para Libertad fue diferente. A pesar del fracaso de Gran Casino, el público mexicano la adoptó inmediatamente. Había algo en esa mujer argentina, en su voz, en su presencia, que conectaba con la audiencia. México, que había sido su destino forzado por el exilio, se convirtió en su verdadero hogar. Ella misma diría años después: "La Argentina es mi tierra y México es mi cielo". En 1948 filmó La Dama del Velo. En 1949, Otra Primavera, que le valió una nominación al premio Ariel, y a partir de ahí no paró. Entre 1950 y 1960, Libertad filmó más de 30 películas en México. Trabajó con los directores más importantes de la época del cine de oro mexicano: Miguel Zacarías, Alfredo B. Crevena, Tito Davidson, Emilio el Indio Fernández, Roberto Gabaldón. Y sobre todo, trabajó con los galanes más importantes: Pedro Infante, Jorge Negrete, Arturo de Córdoba, Pedro Armendáriz.
De sus más de 40 películas filmadas en México, 17 pertenecieron a Gregorio Wallerstein para su sello Filmes S.A., 5 a Miguel de Zacarías, 5 a Producciones Brooks y 4 a Columbia. Según las investigadoras Mogillansky y Molfetta, la extranjería potenciaba la posibilidad de tener roles levemente desestabilizadores, donde el eje de conflicto se ubica en la maternidad traumática. Libertad comenzó a ser convocada principalmente para roles de madres solteras, mujeres pobres separadas de sus hijos o casadas con hombres inescrupulosos en circunstancias desfavorables. Diana Paladino señaló que a diferencia de la caracterización que tuvo a lo largo de toda su filmografía, la caracterización de la madre solo alcanzó un desarrollo acabado en sus filmes rodados en México. En 1951 protagonizó La Loca, dirigida por Miguel Zacarías, donde interpretaba a Elena, una mujer que enloquecía tras la muerte de su marido. Fue nominada al premio Ariel por su desempeño. La película fue estrenada en Argentina recién en 1956, con críticas mixtas. El Heraldo del cinematografista publicó que una trama melodramática e ingenua conduce a este film por caminos trillados, con el solo objetivo de utilizar todos los recursos posibles para conmover al sector femenino de la platea. En 1952 filmó Ansiedad con Pedro Infante, una película que se consolidó como un exponente del melodrama musical. La química entre ambos era evidente en pantalla. Pedro interpretaba a 3 personajes, un padre y sus 2 hijos gemelos. Libertad interpretaba a la madre. La película incluía 11 cuadros musicales. Ahí, Libertad y Pedro desarrollaron canciones que incluían 5 de Agustín Irusta y 2 tangos de Carlos Gardel. El dúo musical fue exitoso, pero jamás trabajaron juntos en un registro discográfico. La película se convirtió en un clásico instantáneo. En 1953 filmó Cuando me vaya, donde interpretaba a la compositora mexicana María Greber. Por ese papel fue nominada nuevamente al Ariel. La película incluía canciones como Júrame, Cuando vuelva a tu lado, Te quiero dijiste, y Cuando me vaya, todas de María Greber. Libertad grabó un álbum completo cantando canciones de María Greber que se publicó en 1978. En 1955 volvió a trabajar con Pedro Infante en Escuela de Música, una comedia musical que rompió récords de taquilla. La película estuvo 11 semanas en cartelera en el Palacio Chino, uno de los cines más importantes de México. En una escena memorable, Pedro y Libertad se parodian mutuamente. Él se burla de su acento argentino y de que canta todo en tango. Ella se burla de su forma de cantar rancheras. El público los adoraba. La relación entre Pedro y Libertad era de gran camaradería y respeto mutuo. En 1958 filmó 4 copas. En 1959 protagonizó Yo Pecador, una película basada en la vida del actor José Mojica, quien se había convertido en fraile franciscano. Mojica personalmente le pidió a Libertad que interpretara a su madre. La película fue un éxito rotundo, permaneciendo 9 meses en las salas de Ciudad de México. Un crítico escribió que era la película más representativa no tanto de un género, como de una época y una manera de hacer cine. En 1961 filmó Bello Recuerdo. Libertad se había convertido en la novia de América. Ese apodo, que la seguiría el resto de su vida, reflejaba el amor que todo el continente le tenía. También era conocida como la Reina de la Lágrima, por su capacidad de emocionar al público en películas melodramáticas. Filmó más de 45 películas en México, 21 en Argentina y 1 en España. En total, 65 películas. Grabó más de 800 canciones en diversos géneros: tango, bolero, ranchera, milonga, rumba, música infantil. Publicó discos en Cuba, España, México, Argentina y Estados Unidos. Hizo innumerables presentaciones teatrales. Su voz y su imagen eran reconocidas en cada rincón de Latinoamérica. Pero a pesar del éxito profesional abrumador, la vida personal de Libertad estuvo marcada por la soledad y el dolor. Su relación con su hija Mirta fue complicada durante años.
Cuando Libertad se exilió en México en 1946, Mirta tenía apenas 17 años y se quedó en Buenos Aires con sus abuelos. La separación fue dolorosa. Durante años, el contacto fue esporádico. Mirta se casó, tuvo 6 hijos. Uno de ellos, Leonardo, murió a los 18 años. Ese dolor, la muerte de su nieto, fue algo de lo que Libertad jamás quiso hablar públicamente. La herida era demasiado profunda. El 24 de diciembre de 1945, Libertad se casó con Alfredo Malerba, el hombre que le había salvado la vida 10 años antes en Chile. Estuvieron casados casi 50 años. Malerba se convirtió en su representante, su pianista, su confidente. Compuso algunas de las canciones más importantes de su repertorio, como Besos Brujos y Madreselva. Libertad se refería a él como el hombre de su vida, pero se separaron a finales de los años 80. A pesar de todo, Libertad siempre expresó públicamente su arrepentimiento por haberse casado. Repetía una y otra vez que su deseo era haberse mantenido soltera. En las décadas siguientes, Libertad siguió trabajando incansablemente. En 1955 regresó brevemente a Argentina. Protagonizó la obra musical Hello Dolly, producida por Luis Sandrini y Daniel Tinaire. El público la recibió con una ovación de pie que duró varios minutos. En 1964 protagonizó El Show de Libertad Lamarque, uno de los primeros programas de variedades en la televisión mexicana. Después se dedicó a las telenovelas, un medio que la mantuvo vigente ante nuevas generaciones. En 1972 regresó a Argentina para filmar La sonrisa de mamá con Palito Ortega. En esa película estrenó la canción Se parece a mi mamá, que se volvió un himno para el Día de la Madre en Argentina y se sigue cantando hasta hoy. También rindió homenaje a Azucena Maizani, fallecida en 1970, durante una de las escenas cuando, vestida de gaucho, apareció cantando la canción de Buenos Aires frente a un retrato de ella. Daniel López señaló luego de su actuación en una reseña: ¿qué decir de Libertad Lamarque? Siempre tan tierna y humana. Tanto cuando canta Rosario de Santa Fe con el monumento a la bandera de fondo, como cuando se desgarra, sufriente y dolida en un mar de lágrimas, que sobrepasa el límite de lo sublime. En 1978, volvió para filmar La mamá de la novia. Esas fueron sus 2 últimas películas argentinas. Ambas películas fueron éxitos de taquilla y demostraron que el público argentino nunca había dejado de amarla. El exilio impuesto por Eva Perón había terminado hacía décadas, pero las heridas seguían ahí. Durante los años 80 y 90, Libertad dividió su tiempo entre México, donde seguía trabajando, y Miami, donde había comprado una casa en Coral Gables. Vivía rodeada de 8 gatos en un amplio caserón con piscina y jardín. Pero nunca dejó de trabajar. La actuación era su vida, su razón de ser. En 1981 protagonizó Soledad, una telenovela mexicana que fue un éxito. También actuó en Mamá en 1985 y en Amada en 1989. En 1986 publicó su autobiografía Libertad Lamarque, donde finalmente aclaró el incidente con Eva Perón. Escribió extensamente sobre ese momento que cambió su vida. No hubo tal cachetada. Yo ofendí a Eva Duarte. También escribió que cuando se enteró de la muerte de Eva en 1952, sintió mucha piedad y lamentó los trajines que vivió su cadáver. A pesar de todo lo que había pasado, a pesar del exilio forzado que la separó de su hija y de su país, Libertad no guardaba rencor. O al menos, no quiso expresarlo públicamente. Escribió que de alguna manera, gracias a mi pelea con Evita, conquisté América. En 1989 fue homenajeada en el Festival Internacional de Cine de San Sebastián, con una retrospectiva de sus películas. Críticos de todo el mundo redescubrieron su trabajo. En 1990 fue designada Ciudadana Ilustre de la Ciudad de Buenos Aires. En 1995 recibió el título de Personalidad Emérita de la Cultura Argentina. Los reconocimientos llegaban tarde, pero llegaban.
Argentina finalmente reconocía a la artista que había perdido por razones políticas. En 1998, a los 90 años, Libertad tuvo un papel destacado en La Usurpadora, la telenovela mexicana protagonizada por Gabriela Spanik, que se convirtió en un fenómeno internacional. Libertad interpretaba a Piedad, una monja que había criado a una de las protagonistas. Su presencia en pantalla, a esa edad, seguía siendo magnética. El público no podía creer que esa mujer de 90 años todavía estuviera actuando, cantando, conectando emocionalmente con las nuevas generaciones. Fernando Colunga, quien protagonizaba la novela, declaró que trabajar con Libertad Lamarque era como recibir una clase magistral de actuación cada día. El 24 de julio de 2000, Libertad recibió el premio Ariel de Oro honorífico en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México. Fue su último reconocimiento en vida. Meses antes, en una entrevista por su cumpleaños 90, había dicho: «Trabajar es lo que más me gusta. Sin el trabajo me sentiría verdaderamente mal». También había reflexionado sobre la muerte. «Jamás pienso en ella. Es más, no le tengo temor. Yo nací artista y artista me voy a morir. De eso estoy segura». Esa declaración resultó profética. En noviembre de 2000, Libertad estaba grabando Carita de Ángel, una telenovela infantil producida por Nicandro Díaz González, donde interpretaba a la Madre Superiora Piedad de la Luz. Era su tercer papel de religiosa en su carrera. La novela contaba la historia de Dulce María, una niña huérfana interpretada por Daniela Aedo. Libertad había grabado 130 episodios y estaba programada para continuar. Su personaje era fundamental en la trama. El 30 de noviembre, mientras estaba en el set de Televisa San Ángel, Libertad comenzó a sentir fuertes dolores en la espalda. Al principio pensó que era solo cansancio. Tenía 92 años y llevaba meses trabajando intensamente en la producción. Pero el dolor se intensificó rápidamente. Fue internada de urgencia en el Hospital Santa Elena de Ciudad de México. Los médicos diagnosticaron una neumonía que complicaba rápidamente su estado de salud. Durante 12 días, Libertad luchó en ese hospital. Su hija Mirta viajó desde Argentina para estar a su lado. Algunos de sus nietos también llegaron. El productor Nicandro Díaz visitó el hospital todos los días. El elenco completo de Carita de Ángel rezaba por su recuperación. Pero el 12 de diciembre de 2000, a las 5 de la madrugada, rodeada de su familia, Libertad Lamarque falleció. Tenía 92 años. La noticia conmocionó a México y a toda Latinoamérica. Los canales de televisión interrumpieron su programación para dar la noticia. El periódico argentino Clarín tituló su obituario: «El final de un sueño». El Excelsior de México escribió: «Muere la novia de América». Radio y televisión en toda América Latina transmitieron homenajes especiales. Mirta Legrand, la famosa conductora argentina, declaró en vivo entre lágrimas: «Libertad Lamarque fue la gran estrella que tuvo América. Fue única, irrepetible». Marga López y Miguel Aceves Mejía fueron los primeros artistas en llegar a la funeraria en la Colonia del Valle. Pronto se llenó de flores, coronas y, sobre todo, de gente. Miles de personas hicieron fila durante horas para darle el último adiós. La gente, sin restricción, se acercaba al féretro y cantaba sus canciones: «Contigo a la distancia», «El Chorrito», «La Guadalupana», «Madre Selva», «Besos brujos». El velorio se convirtió en una celebración de su vida y su arte. Sus restos fueron cremados en el Panteón Español de Ciudad de México, y sus cenizas fueron arrojadas al mar en la bahía de Vizcaya, frente a su casa de Miami, tal como ella había pedido. Su hija Mirta explicó: «A ella no le gustaba estar encerrada. Como su nombre bien lo dice, la libertad siempre fue muy importante para mi madre. Ella decía que después de algunos años nadie visita los panteones. En cambio, al mar, toda la gente acude. Quería ser libre incluso en la muerte». El gobierno de México decretó 3 días de luto nacional. El presidente Ernesto Zedillo emitió un comunicado:
México pierde a una de sus hijas adoptivas más queridas. Libertad. Lamarque nos regaló su arte, su voz, su talento. Nos enseñó que el exilio puede convertirse en hogar cuando hay amor. El gobierno argentino también emitió un comunicado lamentando su muerte y reconociendo que Argentina había perdido a una de sus artistas más importantes. En Carita de Ángel, Libertad había grabado 250 episodios de los 381 totales. Tuvo que ser reemplazada por Silvia Pinal para terminar la telenovela. El capítulo 130 fue dedicado a su memoria. Nicandro Díaz, el productor, declaró: Libertad era profesional hasta la médula. Nunca se quejaba, nunca llegaba tarde, nunca pedía privilegios. A sus 92 años tenía más energía que actores de 30. La extrañaremos siempre. Daniela Edo, la niña que protagonizaba la novela interpretando a Dulce María, recordaría años después: Libertad era una gran persona. Era como una tercera abuela para mí. Le decíamos la reina. Me enseñó tanto sobre actuación. Aún tengo la muñeca que me regaló. Esa muñeca, ese regalo de una mujer de 92 años a una niña actriz, resume de alguna manera la vida de Libertad Lamarque. Una vida dedicada completamente al arte, al público, a emocionar. Desde aquella niña de 7 años que recitaba poemas a su padre en la cárcel de Rosario, hasta aquella mujer de 92 que regalaba muñecas en el set de grabación. Libertad nunca dejó de ser una artista. Nunca dejó de entregar todo de sí misma. Su legado discográfico es monumental. Más de 800 canciones grabadas en diversos géneros. Tangos como Madreselva, Besos Brujos, La Comparsita, Taconeando, Atorrante, El Chorrito, Canción de Amor. Boleros como Contigo a la Distancia, Azul. Rancheras como La Guadalupana, Cielito Lindo. Música infantil, valses, milongas. Cada canción interpretada con esa voz de soprano que los puristas criticaban en sus inicios, pero que el público adoraba. Su filmografía es igualmente impresionante. 65 películas que recorrieron todos los géneros: melodrama, comedia, musical, drama social. Trabajó con los mejores directores de Argentina y México: José Agustín Ferreira, Luis César Amadori, Mario Soffici, Luis Zaslavsky, Luis Buñuel, Miguel Zacarías, Emilio Fernández. Compartió pantalla con las más grandes estrellas: Pedro Infante, Jorge Negrete, Tita Merello, Hugo del Carril, Arturo de Córdoba, Florencio Parravicini. Su impacto cultural trasciende los números. Libertad Lamarque representó el ascenso de las clases medias argentinas en la década de 1930. Su estilo refinado, su voz aguda, su forma de vestir, todo conectaba con una audiencia que aspiraba a algo mejor. No era la cancionista arrabalera de los suburbios. Era la dama que cantaba tangos en el Teatro Colón. Y esa diferencia marcó toda una época. En México representó otra cosa. Fue la refugiada que triunfó, la exiliada que conquistó corazones, la argentina que se volvió más mexicana que muchos mexicanos. El público mexicano la hizo suya porque vieron en ella algo genuino. Una artista que no venía a conquistar sino a compartir, a agradecer el refugio que le habían dado. Y Libertad siempre fue agradecida con México. Siempre dijo que México era su cielo. La historia de Libertad Lamarque nos enseña que el talento no es suficiente. Hace falta coraje para enfrentar las adversidades, para levantarse después de cada golpe, para reinventarse cuando todo parece perdido. Libertad perdió su país por una reverencia sarcástica a una futura primera dama. Pero en lugar de amargarse, conquistó un continente entero. En lugar de rendirse, trabajó más duro. En lugar de quejarse, agradeció. También nos enseña sobre el precio del éxito. Libertad tuvo una carrera brillante que abarcó más de 70 años sin altibajos significativos. Pero su vida personal estuvo marcada por matrimonios fallidos, soledad, distancia con su única hija, la muerte de un nieto, el exilio forzado. Repetía que se arrepentía de haberse casado,
que hubiera preferido mantenerse soltera. El arte le dio todo, pero también le quitó mucho. Tuvo que elegir entre su carrera y su familia, entre Argentina y México, entre la estabilidad personal y el crecimiento profesional. Y siempre eligió el arte. Su relación con Eva Perón se convirtió en leyenda urbana. Hay quienes aseguran hasta hoy que hubo una cachetada física. Otros dicen que solo fue una reverencia burlona cargada de desprecio. Libertad lo negó siempre en entrevistas y en su autobiografía, pero admitió que ofendió gravemente a Eva. Lo cierto es que ese encuentro entre dos mujeres fuertes, ambiciosas, talentosas, de orígenes humildes y con sueños gigantescos, cambió la vida de Libertad para siempre. La obligó al exilio. Le quitó su país. Le separó de su hija durante años cruciales. Pero ese exilio, paradójicamente, la transformó en una figura verdaderamente internacional. Si se hubiera quedado en Argentina, hubiera sido la gran estrella argentina. Pero al irse a México, se convirtió en la novia de América. Como ella misma dijo con una mezcla de ironía y gratitud: de alguna manera, gracias a mi pelea con Evita, conquisté América. Hay una resignación filosófica en esa frase. Una aceptación de que a veces las tragedias nos llevan a lugares que nunca hubiéramos imaginado. Hoy, más de 20 años después de su muerte, Libertad Lamarque sigue siendo recordada y celebrada. Sus películas se pueden ver en plataformas digitales y en retrospectivas de cine clásico. Sus canciones suenan en radios de toda Latinoamérica y en las voces de nuevas generaciones de intérpretes que la toman como referencia. En Argentina, Cada Día de la Madre suena. Se parece a mi mamá. En México, sus películas con Pedro Infante se transmiten cada año en televisión abierta. Su historia sigue inspirando a nuevas generaciones de artistas que sueñan con dedicar su vida al arte. Inspire a actrices que enfrentan la discriminación por edad en una industria obsesionada con la juventud. Libertad demostró que se puede actuar hasta los 92 años y seguir siendo relevante, seguir conectando con el público, seguir siendo profesional. No se retiró, no se dio por vencida, no aceptó que la edad fuera una limitación. La última imagen de Libertad es profundamente conmovedora. Una mujer de 92 años, en un set de grabación de Televisa, vestida con el hábito de monja, interpretando a la Madre Superiora Piedad de la Luz en una telenovela infantil, rodeada de niños actores que la admiraban, sintiendo dolor en su espalda pero sin quejarse, porque era profesional, siguiendo adelante porque eso era lo que sabía hacer, lo único que quería hacer. Y cuando el dolor se volvió insoportable, cuando su cuerpo finalmente dijo basta, lo hizo donde tenía que ser, en el escenario. No murió en una cama de hospital meses después, deteriorándose lentamente. No murió en su casa de Miami rodeada de sus gatos, viendo el mar desde su ventana. No murió en Argentina, la tierra que la vio nacer y luego la expulsó. Murió trabajando, siendo artista hasta el último momento. Murió con las botas puestas, como dicen los vaqueros en las películas del oeste. Murió haciendo lo que amaba, rodeada de colegas que la respetaban, en un país que la adoptó como hija. Libertad Lamarque nació en la pobreza absoluta de un inquilinato de Rosario el 24 de noviembre de 1908. Murió siendo una leyenda viviente, la novia de América, una artista que conquistó a todo un continente con su talento, su voz inconfundible y su entrega absoluta al arte. En el medio, vivió 92 años intensos, llenos de triunfos y fracasos, amores y desamores, exilios y regresos, aplausos y silencios. Pero sobre todo, llenos de música, de películas, de personajes, de emociones compartidas con millones de personas que la vieron en pantalla, la escucharon en la radio o simplemente escucharon hablar de ella. Como su nombre bien lo indica, Libertad vivió libre. Libre de convencionalismos sociales que decían que una mujer no podía ser la proveedora de su familia. Libre de ataduras que le impedían divorciarse de un marido violento. Libre de miedos que la hubieran paralizado después del exilio.
libre de prejuicios que le decían que ya era demasiado vieja para seguir actuando, libre para crear, para cantar, para actuar, para emocionar, para vivir la vida que quería vivir, no la vida que otros esperaban de ella. Y esa libertad, esa entrega total al arte sin importar los costos personales, es lo que la convirtió en inmortal. Porque mientras alguien vea una de sus 65 películas, mientras alguien escuche una de sus 800 canciones, mientras alguien cuente su historia de superación y triunfo, Libertad Lamarque seguirá viva. Seguirá siendo la novia de América. Seguirá siendo esa niña de Rosario que recitaba poemas a su padre en la cárcel y que soñó con ser artista, y lo logró más allá de cualquier expectativa imaginable. Esta fue la historia de Libertad Lamarque. Una mujer que demostró que el talento, combinado con trabajo duro, valentía y perseverancia, puede conquistar todo. Una mujer que perdió su país pero ganó un continente. Una mujer que eligió el arte sobre todo lo demás. Una mujer que vivió 92 años intensos y murió como había vivido, siendo artista hasta el último aliento. Una mujer cuyo nombre, Libertad, definió perfectamente su vida y su legado.